Sí, o sea, esta chica si tuviese 25 horas, esa hora también le estaría laburando. Aparte no sé cómo va a ser cuando se case. ¿Eh? No sé qué va a hacer cuando se case. Ay, Uf, bueno, tema eso complicado. será para otro momento. Bueno, Ahora para empezar, empezar. estamos bien aquí. Perfecto. Bueno, vamos a darle comienzo a este nuevo Mateando. Espero que se escuche todo bien. Por lo menos ahora a Ricardo y a María se le escucha perfecto. Vamos a una breve introducción que, bueno, ya Ricardo estuvo en un Mateando anterior hablando sobre política en el Colegio de Traductores. Y Marie ya es una habitué de la casa, habitué de los Mateando, pero en el último habló de un tema muy importante que fue el Tribunal de Conducta. Y hoy vamos a hablar con ellos dos, porque ellos son candidatos por la lista unidad por la minoría del Consejo Directivo del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco más que nada sobre lo que es asamblea y justamente como son candidatos sobre las elecciones de lo que se llama elecciones de medio término. Para empezar, quería preguntarles, no sé quién va a responder, pero ¿qué es y para qué sirve la asamblea? Mariela o yo. No, vos. Bueno. Ricardo. La Asamblea General Ordinaria se celebra una vez por año, de acuerdo con lo establecido, donde se discuten, entre otras cosas, el balance del colegio, el anual y ningún otro tema significativo, excepto eso, que está establecido por temario. En caso de que uno quiera tratar otro tema por fuera de ese temario, debe convocar el Consejo Directivo, debe convocar a Asamblea Extraordinaria. O sea, Temas, por ejemplo, como qué. ¿Perdón? Sí, por ejemplo, si querés reformar la ley 23.305, querés establecer horarios mínimos obligatorios. Si vos querés establecer la jurisdicción donde va a tener vigencia la 20.305, que es muy anterior a la creación de Cava, allí tenés que discutirlo en asamblea. Extraordinario. Claro, perfecto. Y recién hablaste un poco de lo que era memoria y balance. Justamente dijiste que en la asamblea se discute la memoria y balance. Ahora, ¿qué es la memoria y balance del Colegio de Traductores Públicos y cómo influye eso en la asamblea? No sé si Marie o... Las damas primero. A ver, la memoria y balance refleja, digamos, en un lenguaje llano, ¿no? No muevas la cámara, que es eso. Sí, el tema es que estoy tratando de buscarme la posición, pero bueno, no importa. Refleja la vida de un año del colegio. O sea, en la memoria se reflejan todas las actividades que el colegio realizó, o también se publican las resoluciones del Tribunal de Conducta, el trabajo de comisiones, todo lo que el colegio hizo desde el cierre del ejercicio anterior hasta el cierre de este ejercicio. Eso es la parte de la memoria. Y después en la parte del balance, obviamente lo que el colegio hace es presentar un balance de los gastos y el presupuesto para el año siguiente. Esto es muy importante porque básicamente es lo que se discute durante toda la asamblea, al menos año a año, salvo en los años en los cuales hay elecciones, que en esos años en los cuales hay elecciones, además, el último punto del orden del día de la asamblea son las elecciones.
que se va a pasar a un cuarto intermedio al otro día para poder celebrar las elecciones. El tema es que es importante que el traductor lea la memoria y el balance y vaya, ¿no?, a la asamblea con la memoria y el balance leído, porque obviamente ahí surgen un montón de cosas que hacen a la vida institucional que en definitiva nos importa a todos los traductores públicos, no solo al Consejo Directivo, porque básicamente reflejan no solo las actividades, sino también el ingreso y el egreso del dinero. Y ese egreso, ¿en qué se gasta? ¿No? Y básicamente esa memoria y balance atraviesa toda la asamblea. No sé si Ricardo quiere agregar algo más. Sí, es fundamental que solicitemos los comprobantes de los gastos antes de la asamblea para verificar a qué corresponde cada cosa, porque cuando uno lee un balance y es un lego, no es un contador y ni siquiera es un contador especializado en análisis de balance, es muy importante ver cuáles son los gastos y en qué se gastó para poder evaluar ese balance. Todos sabemos que un balance puede decir cualquier cosa de acuerdo con el contador y la persona que lo solicite, o casi cualquier cosa. Entonces, es necesario. No debería. Se van a enojar los contadores, pero no me importa. Nosotros, nuestra tarea como oposición es verificar que los gastos correspondan a las cosas que están admitidas y luego llevarlo a la asamblea en caso de que estemos en desacuerdo con tal o cual gasto, cosa que hicimos por ejemplo, en la última asamblea, ¿no? Perfecto. Justamente... ¿Puedo agregar algo? En la última asamblea, Ricardo, lo que decía, ¿no?, la importancia de pedir los comprobantes. Nosotros en la última asamblea pedimos algunos comprobantes que el colegio, el Consejo Directivo accedió, fijó día y hora y pudimos ir con Ricardo a verlos. Y ahí encontramos varias cosas que no surgen, ¿no?, de lo que surge directamente en el balance, porque nosotros en el balance vemos un número, pero no vemos qué hay detrás de ese número. Entonces es importante que todos nos preocupemos y que todos pensemos, ¿no?, y pidamos estos comprobantes respaldatorios que hacen a la vida de nuestro colegio, la parte financiera de nuestro colegio, más que nada. Que en definitiva el colegio se mantiene con el dinero de los matriculados, ya sea por la inscripción, por la cuota anual o por nuestras legalizaciones. Claro, perfecto. Yo creo que esta pregunta ya la respondieron, pero por ahí pueden ahondar un poquito más en el tema, es ¿qué se decide en la asamblea? ¿Sí? ¿Qué es lo que se decide dentro de la asamblea? La acción o no de análisis del balance, de memoria y balance, y la cuota anual, costo de la matrícula. Esos son los puntos centrales. Y como dijo Mariela, en los años en que hay elecciones, se pasa a un cuarto intermedio para la elección en sí, y finalizado el escrutinio, se da por finalizada la asamblea también. Esto es más o menos... ¿Se decide, por ejemplo, si hay el porcentaje de aumento de las legalizaciones, o eso se decide sobre la marcha? No, las legalizaciones no son temas para abordar en la asamblea. Es potestad del Consejo Directivo establecer cuáles son los valores correspondientes a legalizaciones, de acuerdo con la ley 20.305, que delegó en el colegio la matrícula y todo lo vinculado a ello, ¿no? Perfecto. Ahora, hablando ya de la asamblea en sí, ¿quiénes pueden participar de la asamblea? Mari. Bueno, de la asamblea pueden participar obviamente todos los traductores públicos, pero tienen que tener una particularidad. Para poder participar deben tener la cuota anual paga, es decir, deben tener la cuota al día. Si no tienen la cuota al día, no van a poder ni participar de la asamblea ni votar en las elecciones.
Es por eso que es importante que todo productor que quiera participar tenga su cuota al día. No basta con que vayan y paguen la cuota el mismo día de la asamblea, porque tienen que estar, digamos, en el padrón, ¿no? En el padrón, ya sea tanto para las elecciones como para la asamblea. Siempre es condición sine qua non que tengan la cuota al día. ¿Cuánto tiempo de anticipación? Ay, yo no recuerdo bien, Ricardo, eso. ¿Vos te acordás? Creo que son 10 días antes, una cosa así, ¿no? Por estar seguros, 15 días antes de la asamblea, que va a ser el 23, así que resten 15 días y páguenla antes. Ok, excelente. Bueno, y ya que hablaron un poco de la asamblea del año pasado, más o menos me podrían dar un breve resumen de esa asamblea. Con mucho Primero placer. deberías haber ido y deberías participar. Muy bien. Desde este año sí voy a participar, sí. Mariela, ¿querés hablar? Bien. No, te dejo a vos. A mí. Bueno, a partir del análisis de los comprobantes de los gastos que hicimos con Mariela y que solicitamos al Consejo Directivo, que nos recibió y permitió hacerlo, esperemos, lo vamos a volver a hacer este año, esperemos que sí suceda. Probamos que Pará, Ricardo, que se escucha medio cortado y Marie no sé qué ruido está haciendo. Mariela, no hagas ruido. Entonces, ¿ahora sí? Sí. Perfecto. Entonces, nosotros lo que encontramos, por ejemplo, es que, y esto no es un secreto, esto está en las actas, había gastos del Consejo Directivo correspondientes a la televisión por cable que no debía haberse pagado. Los matriculados no tenemos por qué pagarle la televisión por cable a los miembros del Consejo Directivo. Ese es uno de los puntos. Y luego, que fue conflictivo, que trajo aparejado discusiones sobre cuáles eran los canales que se estaban abonando, y lo voy a dejar ahí, el tema. No solo que le pagábamos el cable, sino algunos canales, digamos, realmente delicados. Entonces, Delicados, de dudosa procedencia. no, dudosa procedencia no, porque se sabe perfectamente de dónde son y cuál es su contenido. La procedencia es muy clara, pero no corresponde a un consejo profesional pagarle a los miembros del consejo directivo. Se hablaba así, le estábamos pagando algo de canales para adultos, ¿no? Canales para adultos, así es. Entonces, este es un punto que fue de mucha discusión, que no correspondía pagarlo. Esperemos que esto se haya resuelto. Y claro, los balances, como dijimos anteriormente, traen escondidas muchas cosas porque uno como lego no los entiende. Nosotros le dimos para analizar el balance a un especialista, balances, que nos acercó algunas dudas respecto de los contenidos de los gastos, y allí fue donde vimos que la moneda extranjera, los ahorros en moneda extranjera que habían disminuido por un importe equivalente a $55.000. Y el contador... Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó con esos $55.000 del balance? Todavía nos preguntamos porque el contador y su asistente se pusieron muy nerviosos durante la asamblea y no buscaban desesperadamente el origen de ese dinero o dónde fue a parar ese dinero, y la respuesta no la obtuvimos. Pero hay que poner en claro algo. Este fue el tema, uno de los temas centrales por los cuales nosotros dijimos este balance no se puede aprobar. Pero convengamos que la Asamblea es soberana, y si uno no tiene los votos suficientes, cualquier gasto, se trate de la televisión por cable o los $55.000, son aprobados se acabó la discusión. Y esto es lo que pasó: por pocos votos y porque los matriculados asisten en muy bajo número, no logramos impedir que se apruebe eso, que se apruebe el balance, que se aprueben una cantidad de cosas que propusimos,
debido a que los asistentes de la oposición eran menos, algunos menos que los del oficialismo, o quienes votaron, no todos eran oposición y oficialismo. Había también colegas que son independientes y que, bueno, eligieron las mociones que desean votar. Lo concreto es que los votos del oficialismo fueron suficientes para la aprobación de esa memoria y balance, y por lo tanto ya no se puede cuestionar ninguna de las dos cosas que acá acabamos de comentar. Perfecto. Mari, ¿querés agregar algo o estamos bien? No, la mínima explicación que dieron, que dio el contador, para ser más exactos, ¿no?, fue que eso se había pagado, se había utilizado parte de ese dinero para pagar deudas de cargas sociales de los empleados del colegio. Recordemos que el colegio estuvo cerrado en la pandemia un montón de tiempo, y el ejercicio que se votó en la asamblea de noviembre del año pasado era desde agosto del 2020 a agosto del 2021. Entonces, hubo parte de la pandemia, se ve que traían deuda atrasada incluso del ejercicio anterior, durante todos los meses que el colegio no tuvo ingresos porque no había legalizaciones, no había firma digital, no había nada, que estuvo cerrado. Después el colegio, recordemos, abrió sus puertas no con autorización, llamémosle, me gustaría utilizar otra palabra, pero bueno, no la voy a utilizar, sin autorización, y después finalmente habilitaron el sistema de turnos, y después en noviembre, va a ser casi ya 2 años, implementaron la famosa firma digital, ¿no? Pero bueno, eso también trajo, creo yo, problemas financieros al colegio, que supuestamente explicaron eso. Ahora, yo no creo que $55.000 en cargas sociales se hayan gastado, ¿no? Pero bueno, es la explicación que nos dieron. En mi opinión, yo elijo no creerlo, pero bueno, es una opinión. Perfecto. Sí, bueno, justamente lo del tema de la firma digital lo estuvimos hablando también cuando hablamos lo del Tribunal de Conducta, porque una de las, digamos, de las, que el Tribunal de Conducta en un momento, no sé si te denunció o lo que sea, pero a vos y a María Eugenia Torres, por el tema de que ustedes pidieron un amparo de la firma digital. Todo esto también para que el que quiera puede ver el mateando del Tribunal de Conducta, para ver y el en que detalle. quiera también puede mirar en la última revista, que, oh casualidad, la revista previa a las elecciones, publicaron la sentencia, una sentencia que creo que no sé si es del año pasado o principios de este año. Llama la atención que la hayan publicado justo antes de las elecciones, ¿no? Fijémonos cuánto tiempo pasó, pero bueno, son cosas que pasan en nuestro colegio. Exactamente. Aparte hablando de esa causa, ya estaba cerrada. Ya está Más cerrada, vale, archivada, todo, ¿no? Está firme, está archivada. Yo ya esto lo comenté, es una causa que en realidad el colegio debería haberla rechazado in limine, porque el colegio osó juzgarnos a María Eugenia y a mí en el ejercicio profesional de otra profesión, no de traductores como abogados. Yo no sabía que el colegio también podía juzgar a los abogados, ¿no? Porque yo estaba haciendo una traducción, estaba ejerciendo mi derecho como abogada con mi matrícula de abogada. Y ni siquiera, déjame pasar un aviso. Ni siquiera en ese caso, aún que te juzgaran como traductora pública, tampoco correspondía, porque el código de ética que rige nuestra actividad solo nos juzga en el ejercicio de la profesión, y lo que vos estuviste haciendo, presentar un recurso de amparo, no tiene nada que ver con el ejercicio de la profesión. Al contrario, tiene que ver con la defensa de la profesión.
No, y aparte Euge ahí está aclarando algo que yo ya me había olvidado, gracias Euge. Encima, la denunciante desistió de la denuncia y el colegio siguió para adelante, el Tribunal de Conducta actual siguió para adelante con las actuaciones. Entonces, la verdad que, bueno, por supuesto no nos sancionaron ningún tipo de sanción, ni apercibimiento, ni suspensión, ni nada de eso, porque claramente si llegaba a pasar eso, íbamos a ejercer nuestros derechos como corresponde, ¿no? Porque no quiero hablar de más para que no me denuncien nuevamente, pero yo creo que el colegio tomó atribuciones que no le correspondían. Exacto. Pero bueno, claro. No al colegio, el Tribunal de Conducta actual, que bueno, obviamente... Para los que están mirando, a ver, ¿qué significa código ética? Significa, yo soy traductor público del sueco, no puedo firmar una traducción de inglés, por ejemplo. Esto es ejercicio de la profesión. Cualquier otra cosa que no tenga que ver con el ejercicio de profesión no puede ser juzgada por el colegio. Y además debe ser dentro de la jurisdicción del capital. Entonces, el Tribunal de Conducta se ha tomado atribuciones en varios casos, no solo en este, sino otro que ha involucrado a otros traductores públicos que no tienen nada que ver con el ejercicio de la profesión. Y nosotros somos muy críticos respecto de lo que ha hecho el Tribunal de Conducta en los últimos años. Claro. Ahí, bueno, Euge dice, todo lo que estamos diciendo es lo que pasó, no estamos diciendo nada que no es. Perfecto. Son todos hechos, se pueden ver, se puede ver. Está todo, es todo público, vean la última revista. Público. Todo documentado. Está todo documentado. Ahora, yendo a la parte, pues ya hablamos de la asamblea, ahora vamos a hablar de la parte de las votaciones, las elecciones de este año. La pregunta sería, ¿qué se vota este año? Bueno, Mari. Se votan 2 cargos, ¿sí? Para vocal titular, ¿no, Ricardo? Si no me equivoco. Dos cargos de vocales titulares, correcto. Sí, lo que implicaría que, bueno, en el caso de ganar la otra lista, la lista, digamos, oficialista, quedarían obviamente en mayoría absoluta, y en el caso de ganar la lista opositora, quedaríamos en minoría, porque ellos tienen el cargo de presidente y 2 vocales titulares más. Después quedaríamos 2 vocales titulares más y 2 vocales suplentes que son también de la otra lista, ¿no? Es importante esta elección, sobre todo que hemos viendo que en la elección anterior, a pesar de la pandemia y todo, al menos a nuestra lista le fue bastante bien. Estamos contentos, a pesar de no haber ganado, con el resultado obtenido. Y obviamente cada vez creo yo que sumamos más colegas, ¿no? Porque estamos todos con este problema de que los traductores no estamos, o al menos yo considero, no estamos siendo escuchados del todo y no se tienen en cuenta las necesidades de nuestro ejercicio profesional día a día. Nuestra lista, quienes componen nuestra lista, y ya te dejo, Rick, los que componen nuestra lista somos traductores públicos matriculados y traductores de a pie, como dice Ricardo siempre, ¿no? Somos traductores que ejercemos la profesión de traductor y vivimos de nuestra profesión de traductores. Sabemos las necesidades que pasamos todos los traductores día a día y las dificultades también por las cuales tenemos que pasar. Y sentimos que en este momento todas esas dificultades no están siendo del todo representadas, o sea, no nos representa del todo el colegio. Es por eso que nosotros presentamos esta lista, porque creemos que el colegio necesita un cambio. Son muchos años de la lista oficialista, y creemos que, bueno, que como todo, ¿no? Tanto como pasa a nivel país o a nivel de otros colegios profesionales también, se necesita un cambio. Creemos que lo que se va a votar en estas elecciones es importante. Si pudiéramos
tener el apoyo de los matriculados para que sí los podamos representar. Pero bueno, Ricardo te va a explicar un poco más. Sí, en primer lugar, lo que dice Mariela es que nosotros representamos el 40% de los votos de los asistentes a la última elección, el 40% hoy no está siendo escuchado, y hay algo fundamental que no se sabe, la mayoría de los traductores públicos no conocen, y es que no hay órgano de contralor del colegio. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una asociación, un consorcio, un club, tengo un órgano de contralor y se llama Inspección General de Justicia. Pero el Colegio de Traductores, ni siquiera en la ley que rige su actividad, decidió crear algún órgano de contralor o comisión interna, como por ejemplo una comisión revisora de cuentas como la que tienen otros consejos profesionales. Esas comisiones revisoras de cuentas en muchos casos están constituidas por dirigentes opositores justamente para controlar al oficialismo. En nuestro caso no hay ninguna comisión revisora de cuentas y por arriba del colegio no hay nadie al cual nosotros podamos dirigirnos en caso de estar en desacuerdo con un balance, con una acción de gestión del consejo directivo, etcétera. Quiere decir que si pasa algo debemos ir directamente a la justicia. No hay órgano de contralor. Entonces, ¿qué es lo importante de esta elección? Lo importante de esta elección es que, si bien vamos a estar en mayoría, vamos a ejercer el contralor, de hecho, de la mayoría, y vamos a, en la medida de lo posible, dar a conocer cualquier irregularidad que se presente en la gestión. Esperemos que no haya ninguna, pero nosotros ingresaríamos al Consejo Directivo para cumplir esa función. Yo hace más de 20 años que ejercí un cargo en el colegio y en el Consejo Directivo y conozco perfectamente cómo funciona el Consejo Directivo por mayorías. Está claro que nuestras propuestas pueden ser presentadas, pero no van a ser aprobadas porque hay una mayoría de 3 contra 2, caso de que ganemos, porque va a ser la mayoría la que va a seguir conduciendo y decidiendo lo que se hace en el Colegio de Traductores. Pero no es lo mismo que hoy, donde todo es monocolor dentro del Consejo Directivo, a que existan 2 traductores públicos de una auditora que va a estar ahí para mirar qué es lo que está sucediendo y contar lo que sucede dentro del Colegio de Traductores, que desconocemos. Y todos desconocemos. Solamente los que estamos en la oposición, sino el traductor de a pie, el traductor que está en su casa. No, sabemos lo que publican, no lo... Claro. Perfecto. Y ahora, para estas elecciones, ¿quiénes son los que pueden votar? Todos los traductores públicos que tengan la cuota al día abonada 15 días antes de la elección, que es el 24 de noviembre. O sea, se aplica lo mismo que en la asamblea. Exacto, es que la elección es parte de la asamblea. Perfecto. Ahora, ya que mencionaste bastante lo de que son candidatos por la minoría, ahora, ¿qué significa ser candidato por la minoría? No, significa que de los 5 cargos, 3 ya están ocupados, presidente y 2 vocales titulares, y hay 2 que se eligen ahora. Hablamos de minoría porque en realidad es la votación de medio término, que está estipulada por ley, pero la idea que tuvieron quienes crearon esta ley es justamente que en esta elección esté representada la minoría, que estén aquellos que no están de acuerdo con la mayoría, o por lo menos van a supervisar lo que haga la mayoría. Hoy, hace prácticamente 20 años que la presidenta del colegio, excepto algún periodo intermedio, está ocupando cargos en el consejo directivo y ha estado siempre en el consejo directivo, y hoy no solo conduce el colegio, sino además es directora de la carrera de traductor público. Entonces hay un control absoluto de lo que sucede en el colegio y nadie supervisa, no hay órgano de contralor, y nosotros, junto con Mariela, creamos esta lista unidad justamente para poder dar a conocer, si fuera necesario, todo lo que sucede y que no se da publicidad. Perfecto. Ahí te mandan un saludo, Marie. No sé quién. Es abogado.
Por eso el doctora, por eso el doctora. Ahora, bueno, perdimos a Ricardo, me parece. No, yo estoy acá. Ahí está. Ahí está, te había sido. Ahora, otra pregunta que tengo es, ¿cuál es el propósito de la candidatura de ustedes como minoría por el Consejo Directivo? Mari. Se fue, me parece. ¿Se nos fue? Bueno. Está en eso. Mari. Ahí está, ahí volvió, creo. Ahí está. Adelante, Mari. Sí, no. ¿Escuchaste la pregunta? No escuché la pregunta, así que anda vos, Ricardo, porque no escuché. Se me cortó todo. El propósito de los candidatos de la lista Unidad es la mencionada, es de alguna manera servir de contrapeso, para llamarlo así, porque contralor no podemos ser, no tenemos autoridad para eso, pero sí contrapeso para que el 40%, lo que va hoy, 40%, y ojalá que después de la elección sean el 50% más uno, esté representado en el colegio y tenga otra visión de lo que hay que hacer desde el colegio. Nosotros creemos que hemos perdido muchas incumbencias en manos de abogados, escribanos, tenemos muchos problemas para cobrar las pericias, a pesar de que tenemos un buen asesor en ese tema, los problemas continúan, la participación del colegio en la vida institucional argentina no existe. Otros consejos profesionales, por ejemplo el de abogados, al que pertenece Mariela, opina el Consejo de Abogados sobre las leyes vigentes, el de Ciencias Económicas sobre el plan económico. Los escribanos, cuando se trata de cualquier tema vinculado a la propiedad privada, por ejemplo, o las apostillas, ese es otro tema que nosotros reivindicamos. El Colegio de Traductores debería ser autoridad de registro de la firma digital y además poder emitir apostillas. Estas cosas, el colegio no se ha preocupado en estos 20 años, casi 20 años, no quiero decir 20 porque han sido menos, pero para decir una cifra redonda. Entonces, tenemos 20 años monocolor, o sea, nunca ha habido una opinión crítica en estos 20 años. Bueno, es hora de cambiar, es hora de que, porque, ¿sabes lo que pasa? Es como con el gobierno, cuando alguien está mucho tiempo en el poder, digamos que pierde perspectiva y ya no ve las cosas desde el llano, sino que las ve desde un lugar de poder, y eso no es bueno. No es bueno que los dirigentes se perpetúen por más que las leyes lo permitan. Esto es claro que la ley lo permite y tienen sus cargos ganados en elecciones, pero convengamos que pierde la perspectiva de la vida común, del traductor común, del que lucha todos los días y corre de un lado para el otro, como por ejemplo Marcelo Pla, un colega que todos conocen, y que vos lo ves continuamente corriendo a la oficina de un colega, haciendo un trámite, gestionando la apostilla, legalizando. Es algo impresionante, el hombre orquesta. Bueno, esa perspectiva no la tiene quien estuvo sentado en esos cargos y que va a estar 2 años más como mínimo en la presidencia del colegio. Lo que intentamos nosotros con Mariela es que haya un contrapeso, no digo contralores de más, pero sí algunos colegas que demos otra visión y otra propuesta de lo que hay que hacer y la demos a conocer. Sí, otra cosa, permíteme, Ricardo, sí. Perdón, Johnny, agregar. Nosotros, tanto Ricardo como yo, ejercemos la profesión de traductores. Por ende, vivimos el día a día, sabemos lo que es estar corriendo por una apostilla. Además, yo soy perito traductora, sé los inconvenientes que tienen la mayoría de los traductores para cobrar las pericias, porque incluso a mí también me pasa, a pesar de que soy abogada y quizás tengo otras herramientas también para poder reclamar el cobro de mis honorarios, pero sabemos que lo que hace el colegio no alcanza, necesitamos más, y nosotros queremos aportar eso, ¿no? Lo que falta y el ejercicio del día a día. Hoy, por ejemplo, fui al colegio, estaba esperando para legalizar una traducción, y había una traductora, por ejemplo, que le preguntaba a
ahí en mesa de entradas, en legalizaciones, ¿no? En la parte de traductores, cómo hacer para poner, por ejemplo, la firma y el sello en la traducción digital, ¿no? Algo que, bueno, vean mis videos en YouTube. Pero algo tan básico, ¿no? Como que todavía el traductor, el colegio no brinda las herramientas que le tiene que brindar al traductor. Y algo tan básico como eso, ¿no? Quizás debería haber un empleado que con una computadora que se siente y le explique al traductor. O sea, hacerle la vida más fácil al traductor. Nuestra misión, vos hablabas de misión, va a ser esa. Tratar de que se resuelvan los problemas que tiene día a día el traductor. Por ejemplo, ¿cómo hago si tengo un documento? Esto lo hemos hablado nosotros, Johnny, que a vos te llegó un documento que era más pesado de lo que permite el sistema del colegio. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque puede pasar eso. Entonces, nosotros vamos a tener más llegada al traductor. Nosotros queremos escuchar al traductor y tratar de mejorar los problemas que tengan los traductores en el día a día. Menciono uno, ya que estamos hablando de los problemas de los traductores, que creo que es lo que le va a interesar a la audiencia. Nosotros tenemos perfectamente los requisitos que exige el Colegio de Traductores para legalizar una traducción. Y utiliza para eso un reglamento de legalizaciones antiquísimo. Entre otras cosas, tenemos que poner rayitas, puntitos, evitar espacios libres, seguir un diseño que ya está perimido en el mundo, en el campo de la traducción. En su momento se quiso imitar, estamos hablando de los años 70, los formatos de los documentos de los escribanos, ¿sí? Pero eso, en el campo de la traducción ha cambiado mucho en los años 70 a la fecha, y por lo tanto está perimido. ¿Qué es lo que nosotros decimos e incluimos en nuestra plataforma? Que hay que empoderar al traductor y dar lo que decida, qué formato. En el mundo, los traductores siguen el formato del documento original. Entonces, lo que nosotros decimos es que el traductor debe poder elegir si sigue el formato original del documento original, con tablas, cuadros, imágenes, etcétera, o si por el contrario continúa con los requisitos actuales tal como son a la fecha. Esto no debe ser algo establecido por el Consejo Directivo, sino algo elegido por el traductor público. Y eso va a facilitar mucho las cosas, porque hoy vamos con miedo a legalizar. Y estamos esperando a ver que el empleado nos diga, no, traductor, esto está mal, o se lo dice peor al cliente, y entonces te mandan una hojita donde está el error que vos cometiste. Bueno, esto se tiene que escapar. Nosotros tenemos que poder elegir el formato y empoderar al traductor público para que decida cómo lo quiere presentar. En las épocas de firma digital, documento digital, esto está, pero está absolutamente claro. Además, que si uno quiere explicar un documento, es tan fácil que todo lo de los años 70 ya no rige, no tiene vigencia. Entonces el Consejo Directivo debería entender que hay que cambiar y actualizarse en el formato. Es una estupidez, porque realmente estamos discutiendo una cosa menor. Pero para el traductor es una cosa importante, porque ¿qué hacemos? ¿Seguimos con las rayitas y los espacios blancos? ¿O seguimos con el formato del original tal como lo quiere el cliente y lo va a comprender mejor el cliente? A ver, en la traducción digital... Uy, perdón, Johnny, siempre te corto. Esto cortito y te dejo. No. En la traducción digital no tiene ningún sentido. Ningún sentido. En la hológrafa, bueno, podemos entender la línea de puntos o la línea de guiones, pero en la digital no tiene sentido. Si alguien modifica, se rompe la firma y queda registrado. Entonces, la verdad que hay veces que en legalizaciones también hay que tener suerte quién lo legaliza, ¿no? Porque el criterio no es el mismo para todos. Entonces, o uno hace una traducción, se la legalizan, y hace otra que es similar y no se la legalizan porque le observan algo que no le habían observado en la anterior. Entonces creo yo que el reglamento de legalizaciones, como decía Ricardo, tienen que cambiar los dos.
tanto el de hológrafas como el de digitales, pero cuanto más el de digital, ¿no? Porque la verdad es una barbaridad. Pero perdón, Johnny. Y ese problema, y ahora te vuelvo a cortar, a los dos los corto. El problema está en que el Consejo Directivo no ve esto como un inconveniente, como un trastorno y demás, porque justamente no son traductores de a pie. Y esto es importante, los miembros del Consejo, alguien que está 20 años en los cargos, alguien que está 20 años en el colegio, no puede, si bien lo conoce el tema, no está preocupado por eso, porque no es un tema cotidiano de preocupación. Por supuesto que puede hacer algunas traducciones, pero se atiende a lo que está acostumbrado y se acabó. Pero nosotros que estamos en el día a día, sabemos que esto es fundamental. A ver, tener que llenar las rayitas, ir con temor a que un empleado, al cual nosotros le pagamos el sueldo, porque digámoslo, nos venga a objetar que hoy se puede legalizar este documento, pero mañana no. Eso es algo arbitrario, no tiene nada que ver con un reglamento de legalizaciones. Esto hay que cambiarlo de una vez por todas y, como digo, hay que empoderar al traductor público. El colegio debe ceder este tema, el tema del formato, al traductor público y decidir él. El colegio, por ley, solo puede, lo único que debe hacer es registrar y certificar la firma del traductor público. Es decir, Mariela Sema es traductora pública de inglés. Otra cosa, no. Esto es lo que nosotros queremos. Perfecto. No, yo lo que iba a decir, cosas de antigüedades, que creo que todavía la foja se mide en papel romaní, o sea, que no se usa más. ¿Quién usa el papel romaní? No sé, pero todavía la foja para medirlo del tema de cuánto de los aranceles se mide en papel romaní. Escúchame, Johnny, el tema es de los años 70, 75. A ver, ¿de qué estamos hablando? No, por eso. Entonces no tiene... Máquina de escribir. Claro. La modernidad no está en pintar de violeta el color de los autores. Además que es el color de la lista oficialista. La verdad que eso no es modernizar. Y han gastado fortunas en el tema de la firma digital y todavía hoy nos ponen inconvenientes a la hora de legalizar. Bueno, basta con eso, ¿sí? El traductor hay que empoderarlo y el traductor decide cuál es el formato. Por supuesto que no va a ser... A ver, es el formato original que el cliente va a entender mejor, porque el cliente ve el documento extranjero y ve el que está en castellano y debe seguir la misma línea para que sepa dónde está cada cosa. Bueno, esto tiene que estar permitido. Y aquel traductor que está acostumbrado a hacer las rayitas, no dejar espacio, le encantan las reglamentaciones y los límites, que lo haga. No hay ningún problema, pero es una decisión del traductor público y no del Consejo Directivo. Debe ser del traductor público. Y otra cosa, ¿por qué no podemos legalizar digitalmente traducciones de otro traductor de otro idioma? Yo solamente puedo legalizar traducciones públicas mías. ¿Por qué? No se entiende eso. Si yo puedo ir con firma hológrafa, voy, llevo una traducción de sueco de Ricardo y la puedo legalizar. ¿Por qué no lo puedo hacer yo, siendo una traductora pública, matriculada, ingresando con mi usuario y contraseña, con cuota al día? Estás hablando de las traducciones digitales, ¿no? Sí, de las digitales. Que lo planteé en la asamblea del año pasado, lo voy a volver a preguntar, así que si alguien del oficialismo que ya me vayan preparando la respuesta, porque voy a hacer esa misma pregunta, que el año pasado me dijeron, estamos preparando el sistema. Con la plata que gastan en informática mes a mes, que es impresionante la plata que gastan mes a mes, porque lo vimos con Ricardo con los comprobantes, es ilógico que yo no pueda legalizar una traducción de Ricardo, por ejemplo. Es ilógico. A ver, hay muchas cosas que no son lógicas, pero vuelvo a insistir en un tema. No son traductores de a pie. El oficialismo ha perdido la visión de lo que es la vida cotidiana del traductor público. ¿Por qué? Porque ejerce hace muchos años el cargo, porque están en las facultades enseñando, porque no viven de esto. Y esta es la realidad. Veamos los candidatos quiénes son y lo que hace cada uno de nosotros
y allí podemos ver quién es quién. No es que sea mejor o peor, es que sabemos interpretar lo que pasa abajo, lo que pasa en la cosa cotidiana. A ver, yo soy traductor público desde 1986. Fui presidente del colegio, fui el primer presidente de la Federación Argentina de Traductores, algo conozco de todo esto y sé qué pasa desde el poder, y cuando uno está sentado allí, viste, está sentado arriba del caballo. No, bueno, hay que bajar. Y bueno, la participación de la lista unidad dentro del Consejo Directivo, si la gente nos vota, va a significar eso, bajar un poquito a los dirigentes del caballo, ¿no? Claro. Ahora, justamente para hacer eso, ustedes, o sea, la pregunta que vendría ahora sería, para bajarlo, como decís, para bajarlo del caballo, ¿cuáles serían las propuestas concretas que tienen como candidatos? Hay una plataforma que vamos a presentar, algunos de los puntos ya los mencionamos, el tema del contralor, de hecho hablamos también del reglamento, y las otras vamos a ir publicándolas en las distintas redes con videos que vamos a hacer tanto Mariela como yo, para que conozcan el contenido de la plataforma. Pero son estas cuestiones cotidianas, del trabajo cotidiano, de la experiencia cotidiana, que recogemos de la gente, no es que venimos de un plato volador y se nos ocurrió esto. No, a ver, básicamente tienen que ver con la mejoría en la firma digital, el ser autoridad de registro de firma digital. No puede ser que tengamos que ir, a ver, escribanos es autoridad de registro para sus profesionales. Abogados en provincia de Buenos Aires, que tenemos también la firma digital con token, es autoridad de registro. No puede ser que los traductores públicos tengamos que sacar un turno y depender de un turno del gobierno nacional para poder generar nuestra firma digital. Otra cosa muy importante, las apostillas. ¿Quién está más en contacto, qué profesional está más en contacto con una apostilla que un traductor público? Nosotros. Todo el tiempo estamos en contacto con las apostillas. Entonces, deberíamos tener que poder hacer lo mismo que hacen los escribanos, que es hacer apostillas. Otra cosa que mencionó Ricardo, bueno, ver el tema de los peritos. ¿Qué pasa con los cobros de honorarios de peritos? El reglamento de legalizaciones, hay que modificarlo. Entre otras cosas más, ¿no?, que proponemos, como, bueno, capacitación. Otra cosa que vemos, la capacitación en el Colegio de Traductores, en su mayoría, siempre está dado por los mismos traductores, es muy básica. Necesitamos una capacitación de posgrado. No podemos seguir en una capacitación tan básica y siempre con los mismos docentes. Tienen que cambiar y hacer convenios con universidades, con otros consejos profesionales, para que se dicten cursos. O sea, todas esas cosas son las que nosotros proponemos en esa plataforma que vamos a ir comentando, y que si no, creo que la pueden ver en nuestra página web también, ¿no? La idea es que podamos representar a todos y cada uno de los traductores, ¿no? Y obviamente ver el tema de la continuidad de la firma digital, porque por más que ya esté implementada y hace 2 años, hay muchos problemas todavía, ¿no? Como decíamos, no puedo legalizar una traducción de otro idioma que no sea el mío. ¿Qué hacemos, como decían Luli, Bernie? ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, Ricardo y yo queremos firmar una misma traducción? Que nos ha pasado, en varias oportunidades hemos firmado juntos traducciones. Digitalmente no lo podemos hacer. Tenemos que recurrir a la firma hológrafa, después revalidarla. Pero si eso necesita una apostilla, ¿por qué la tengo que revalidar? O sea, se podría hacer tranquilamente firmar digitalmente los dos, si ambos tenemos firma digital. Claro. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Dejémoslo hablar a Jonathan, que es el colegio. No, yo estoy acá para escucharlos a ustedes. Es del programa de Johnny. No, yo estoy acá tranquilo, tomando unos mates, escuchándolos atentamente, la verdad muy interesante. No nos va a invitar más. A mí es la tercera vez que me invita, ya está, no me invita más, olvídate. No, te voy a seguir invitando, no te preocupes. Y a vos, Ricardo, también. Ahora,
La otra pregunta que tenía era, ¿qué piensan hacer si no cuentan con la mayoría para que se aprueben sus propuestas? Qué difícil. Esto es muy fácil, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en contexto. En la última elección y asamblea habían alrededor de 5.000 traductores habilitados para participar de la asamblea y para votar. ¿Cuántos asistieron a la asamblea, Mariela? ¿100? ¿A la asamblea? Pocos, habremos sido, ¿cuántos? ¿40? ¿Por ahí? Sí, yo siento mucho, sí, 50, 40, bueno, perfecto. 40, por ahí. Muy bien. Y votaron, en total de los 5.000, votaron 330. Esto es el 15% del padrón. Entonces hay un gran desinterés de los matriculados en la participación de la vida del colegio. Mientras eso pase, todo lo que nosotros decimos va a quedar en el aire. Si nosotros no logramos el apoyo de la gente, y sobre todo, a ver, esto se define con pocos votos. Si la gente no reacciona, si la gente no entiende que tiene que sacrificar 1 hora de su tiempo, 2 horas de su tiempo para ir al colegio, votar y volver a su domicilio, bueno, esto es muy difícil. Podemos quejarnos toda la vida, pero si cuando llega la hora de elegir, si queremos un cambio, hay que votar a la lista unidad, incluir a los 2 candidatos en el consejo directivo y esperar que su accionar dé resultados. Ahora, mientras que vaya el 15% a votar exclusivamente y el núcleo duro, digamos, del oficialismo, aquellos que están cerca del consejo directivo, que participan en algunas otras actividades, y bueno, ese es el núcleo duro de votos que siempre vota al consejo directivo, porque está cerca del calor de la llama. Bueno, muy bien. Ahora, todos los demás que están en sus casas, bueno, van a asistir y dar su opinión, ya sea para apoyar lo actual o para pedir el cambio. Bueno, nosotros creemos que tienen que movilizarse, los invitamos a que vayan, son 1 hora y media, 2 horas, depende de donde uno viva, de su tiempo y de su día para votar. Cuando llega la hora de votar, las excusas son miles. Se enfermó mi abuelita, el clásico es tengo muchas traducciones, excusas vamos a encontrar siempre. Ahora, el tema central es si queremos un cambio durante todo el año, ese día sacrifica 2 horas de tu tiempo y anda a votar. Es fácil, es el colegio, es de 9 a 19:30, 15 días antes pagaste la cuota si no lo hiciste, y chao. Votás y se acabó. Perfecto. Mari, ¿querés agregar algo más? No, este año se va a votar en el colegio y la asamblea va a ser en el colegio porque el año pasado no se hicieron en el colegio por un tema de pandemia, se hicieron en el monasterio, pero bueno, este año por suerte volvemos a nuestra casa porque el colegio es de todos, no es solamente el oficialismo, es un pedacito de cada uno de nosotros, que a veces parece que lo confunden, ¿no? Y piensan que el colegio no es de todos, el colegio es de todos, así que vamos a votar en nuestra casa. Como les dice Ricardo, los esperamos, los invitamos a que vengan y que participen, no importa a quién votan, ¿no? Si nos votan a nosotros, obvio, mucho mejor, pero si no, no importa, participen y ejerzan sus derechos como traductores, ¿no? Perfecto. Ahora, volviendo al tema de sus propuestas, ¿no? En caso de que... La pregunta que tengo es, ¿qué piensan hacer en caso que durante la gestión, si llegan a ganar, si esa gestión hay irregularidades? Bueno, esperemos que no las haya, ¿no? No, por supuesto. Esperemos que no las haya. Nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad como miembros del Consejo Directivo y vamos a actuar en consecuencia para que representar a nuestros votantes y a los matriculados y vamos a defender los intereses de los traductores públicos. No, por supuesto que no vamos a aceptar ninguna irregularidad. Nuestra trayectoria es absolutamente inmaculada, en mi caso desde el 86, cuando Mariela era chiquitita, o todavía no había nacido. No había nacido en el 86, no había nacido en el 86. No había nacido en el 86, entonces, más allá de los avatares políticos, no hay... todos estamos libres de cualquier imputación.
Y por lo tanto estamos en plena de capacidad, porque Mariela es abogada y tiene su experiencia, yo tengo la experiencia política, hacer una excelente combinación para poder estar allí y ver que todo funcione, que cambie, ayudar a la mayoría a que cambie, convencerla de que lo que nosotros estamos planteando es lo que necesitan los traductores públicos. Esa va a ser nuestra función, esperemos que no haya ninguna irregularidad. Pero si la hay, bueno, veremos en el momento qué pasa. Esperemos que no. Bien. Mari, ¿querés agregar algo más o estamos bien? No, estamos bien, estamos bien. Ok. Ya creo que hablaron bastante de esto, pero igual se los vuelvo a preguntar para que quede reafirmado. ¿Cómo piensan que las propuestas que tienen pueden beneficiar al matriculado? Bueno, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros recogemos nuestras propuestas de la plataforma a partir de la experiencia de los traductores que nos rodean. Por ejemplo, la idea de reformar el reglamento de legalizaciones que ya analizamos surgió de una colega para legalizar sus traducciones que vino y nos dijo, chicos, acá un día me aceptan la traducción, el formato de esta traducción, al otro día no, según la cara que tenga y quién me atienda. Bueno, nosotros recogemos los problemas de la gente y lo traducimos en una plataforma. Nosotros Perdón, los problemas de la gente y los nuestros. Y los nuestros. Todos. Los nuestros también. Los nuestros, claro. Nosotros somos como la gente, somos como el traductor público de a pie, lo que decimos siempre. No estamos sentados en una silla desde hace 20 años. No estamos ocupando cargos. Lo que queremos es mejorar la situación del traductor público y llevar la profesión a un lugar de excelencia y reconocimiento profesional. ¿Dónde está el Colegio de Traductores a la hora de discutir los temas políticos que están vinculados al idioma, por ejemplo? ¿Sabemos que no hay un idioma nacional? ¿Sabemos que el castellano no es por ley un idioma nacional, por ejemplo, para decir algo? Cuando los abogados opinan, los colegios profesionales, ¿no? Los consejos profesionales opinan sobre economía, derecho y demás, ¿cuándo nos toca a nosotros? Cuando los temas nos competen. Podemos opinar de las pericias, pero hay que hacerlo en forma pública y cuestionar a los organismos públicos cuando no lo hacen. Hay organismos públicos que ni siquiera legalizan la firma del traductor. Entonces, el accionar del colegio está dormido para definir. Bueno, pero, perdón, quiero agregar algo ahí. Yo hago muchas traducciones para un organismo público en específico, ¿no? Antes de la pandemia, yo tenía que legalizar todo. Hoy no legalizo nada, porque como el colegio estaba cerrado y no había forma de legalizar y empezaron a presentar las traducciones sin legalización y se lo aceptaban igual en el organismo público, hoy en día sale 2.200 pesos o 2.000 pesos, dependiendo qué tipo de traducción hagamos. Entonces eso es un costo que las empresas se lo ahorran porque no lo exigen. Ahora, ¿dónde está el colegio? Porque hoy, por ejemplo, no hay ningún problema. A mí me siguen contratando, yo sigo traduciendo, porque les alcanza con mi firma y sello. Pero, ¿y si mañana ya no necesitan la firma y el sello? Entonces, ¿qué? Tenemos otras incumbencias. Cualquier persona que sepa inglés, por ejemplo, a ver, en el caso de Ricardo es más difícil porque tiene idiomas, digamos, minoritarios, pero en el caso de inglés, cualquiera va a poder traducir y entonces tendería a desaparecer nuestra profesión. Tenemos que pensar en esas cosas. Yo creo que no le estamos dando la importancia que necesitamos. Nuestra firma vale per se, obviamente, porque tenemos una firma y un sello registrado, pero la traducción, o sea, la legalización de nuestra firma, es lo que termina indicando, ¿no?, que nosotros estamos matriculados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque podemos llegar, ¿sí?, a perder de nuestro colegio, básicamente, nuestra profesión. A ver, estamos inmersos, de lo que no hablamos todavía, en una crisis económica nacional muy profunda. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que estamos en un país donde el 50% de los jóvenes no entiende un texto sencillo,
es pobre, el número de indigentes creció, y en ese contexto, ¿dónde está el Colegio de Traductores? Para garantizar, digamos, que el traductor público que firma una traducción realmente está matriculado y ejerciendo esa profesión, si no se legaliza. No se dan cuenta quienes están sentados en los poder, que están matando a la gallina de los huevos de oro. Porque, ¿qué pasa? Lo que Mariela dice es, no legalizan mi firma, por lo tanto el colegio no cobra. Nosotros amamos al Colegio de Traductores Públicos. Nosotros no somos ni de allí enemigos del colegio, lo amamos profundamente, por eso hacemos lo que hacemos. Y queremos un colegio muy fuerte, con mucha presencia social. Y para eso, el Consejo Directivo debe estar presente en todas las discusiones, debe pedir que se legalice. Cuando no se legaliza, y sobre todo desde el Estado, debe actuar judicialmente, debe actuar con los medios, judicialmente, de todas las maneras posibles, para que el colegio se fortalezca y crezca. Entonces, no basta con estar sentado en el poder, hay que ejercer ese poder hacia afuera, no hacia los traductores públicos, utilizando, por ejemplo, el código de ética para juzgar una tontería que ni siquiera está contemplado en el código de ética. Hay que ejercer el poder hacia la sociedad, y para que la sociedad nos responda. Nosotros tenemos que cuestionar, ¿por qué no hay un idioma nacional? Bueno, ¿por qué las traducciones? ¿Por qué el ministro de Relaciones Exteriores no habla inglés? ¿Cómo puede ser posible que un ministro de Relaciones Exteriores no hable inglés? O haga de cuenta que habla inglés. Está bien que hay traductores públicos. Un segundo. Está bien que haya un cuerpo de traductores e intérpretes, pero los funcionarios, los que ocupan cargos de decisión, deben hablar idioma extranjero. Y nosotros podemos ayudar en ese sentido para orientarlos, porque todos, además de traductores públicos, muchos de nosotros enseñamos idiomas, estamos en temas, somos intérpretes, sabemos de qué se trata, podemos ayudar al Estado. Ahora, el Estado tiene que reconocernos, y para eso tenemos que primero tener conciencia de quiénes somos profesionalmente, saberlo nosotros. No es que elegimos esta profesión por cualquier motivo. Sí, Mariela. A ver, el ministro de Relaciones Exteriores, entiendo, no puede conocer todos los idiomas, pero básicamente inglés debería conocer. Y en el supuesto caso que no lo conozca, que en vez de hacer el ridículo, que utilice el cuerpo de traductores que pertenecen al ministerio al cual el Estado le paga con nuestros impuestos, entonces me parece que lo deberían utilizar, que hubiera sido mucho mejor, hubiera sido preferible que hubiera tenido el intérprete en ese momento, a el papelón, ¿no? Aparte, qué mal quedamos, porque todo el mundo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué no llevó al traductor? ¿No hay traductores? O sea, quedó mal incluso nuestra profesión. Claro. Y el Colegio de Traductores, si bien salió a hablar tarde, después de que haber recibido algunos comentarios de los colegas que empezamos, obviamente, nos incluimos la lista unidad, sacó un comunicado en ese momento. ¿Por qué? Porque la realidad es que quedamos muy mal parados nosotros, los traductores. A ver, Argentina es un país que además de tener la carrera de traductor público, tiene muy buen nivel de traductores públicos. Y no es porque nosotros seamos traductores públicos, sino que es así, tiene muy buenos traductores públicos. Entonces, quedamos muy mal. En otros países no tienen, traduce cualquier persona y traducen cualquier cosa. Me ha tocado, incluso ahora estoy haciendo una pericia bastante compleja, en la cual hay documentos que fueron de acá a Estados Unidos y fueron traducidos en Estados Unidos, ¿no? Y viene la traducción del inglés. No les puedo explicar el horror de las traducciones. Además, como decía Ricardo, ya no respetan, ¿no? No cierran con líneas de guiones y todo eso, pero al margen de la forma, que no es importante, el fondo, no les puedo decir lo que era. Era un desastre. O sea, uno leía la traducción, era un desastre. Entonces, me parece que teniendo tan buenos profesionales como tenemos acá en nuestro país, utilizarlos. Incluso, uno de los traductores del ministerio es
conoce muchos idiomas, es muy bueno, o sea, podría haber asistido él. Fue miembro del Tribunal de Conducta. Bueno, pero ahora en este momento no está ejerciendo cargos en nuestro colegio. No, pero lo mencionó como que conoce la profesión y las autoridades de nuestro colegio. Ahora, bueno, hay otro punto central. Nuestro colegio no debe ser condescendiente con el gobierno de turno. Nuestro colegio debe ser independiente de todos los partidos políticos y no atarse ni responder ni tener una actitud condescendiente con el gobierno actual, porque eso puede ir en contra de nuestros propios intereses como matriculados. Quienes integramos el consejo directivo, si es que nosotros ganamos, yo ya dije, ya estamos integrándolo, perdón, no, integrar el consejo directivo. Podemos tener nuestras opiniones y nuestras ideas y simpatizar con cualquiera, pero a la hora de defender los intereses son los de los traductores públicos. Nosotros defendemos los traductores públicos. Y si las decisiones del gobierno van en contra del traductor público, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. No va a ser la primera vez, y esto lo advierto, ante la crisis económica que estamos viviendo, que surja algún ministro y diga, la legalización es muy cara, entonces, ¿saben qué? Vamos a eliminarla. Y para eso el Estado va a recuperar lo que delegó en el Colegio de Traductores y vamos ahora, por ejemplo, a legalizar a través de la Cámara de Apelaciones o cualquier otra institución y sacan los recursos del colegio por ley o por lo que fuere. Ya hubo, en la época de Alfonsín hubo algún ministro que tuvo esa loca idea de eliminar las legalizaciones porque era un costo para el cliente. Y en una crisis como la que se viene, con un gobierno que no sabemos quién lo va a integrar, es fundamental que quienes integran el consejo directivo tengan muy en claro que nosotros no somos condescendientes ni aceptamos las decisiones de los gobiernos de turno, que solo estamos y defendemos los intereses de los públicos. Esto es algo que no se hace. Y que venga el consejo directivo y nos diga a nosotros que lo están haciendo, porque yo lo único que veo son notitas y visitas y un café con algún funcionario, pero no hay resultados concretos, no somos autoridad de registro, no podemos emitir apostillas, no opinamos sobre los temas que nos competen, estamos afuera de la sociedad. Y los únicos que nos dicen traductores son los empleados cuando ingresamos a Corrientes 1834. Excelente. Bueno, y para ir finalizando mateando, la verdad, muy interesante, quería preguntarles, o sea, hacerle qué mensaje final le darían a los traductores, no diría a los estudiantes de traductorado, sino directamente a los traductores, ya sean noveles, eméritos, quien sea, los traductores ya matriculados, de cara a las próximas asambleas y elecciones. Mensaje de Ricardo y mensaje de María. Las damas primero. Bueno, en primer lugar, que participen. Ricardo dijo algo y yo antes también dije, ¿no? El colegio es nuestra casa. Todos luchamos por el colegio. Nuestro propósito es ese, ¿no? Luchar por nuestra profesión que tanto queremos y por nuestro colegio. Yo tengo otra profesión, pero sigo queriendo mi profesión de traductora. De hecho, no participo en colegios de abogados, a pesar de estar matriculada en 2, porque considero que el colegio de traductores es mi hogar, ¿sí? Y voy a luchar porque nuestra profesión esté cada vez mejor. La idea es representar a todos los traductores, ¿sí? Que pasan estas cosas que contamos nosotros hoy en una hora, hemos hecho un resumen de lo que pasamos a diario, y los traductores tienen que participar, se tienen que involucrar más en nuestra profesión y se tienen que involucrar más en el ejercicio profesional. Tienen que participar, vincularse con colegas, ¿sí? Y es importante que asistan y ejerzan sus derechos tanto en la asamblea como en las elecciones. Así que los invito yo al menos a que todos paguen la matrícula y puedan acceder y asistan para estar un poquito más cerca de nuestra profesión.
Esta no es una elección de Mariela Sema y de Ricardo. No es una elección de la lista Unidad. Es una elección de los traductores públicos. No es personal. No es que nosotros podemos actuar independientemente de la voluntad de la gente. Es la gente la que nos lleva a hacer esto. Bueno, esa misma gente que se queja con motivo, con razón, con argumentos, que tiene problemas, que no le aumentan el volumen de trabajo y demás, viene hacia nosotros, nos contacta. Bueno, le pedimos que ese día 2 horas de su tiempo para ir a votar, 2 horas de su tiempo para ir a depositar su voto en las elecciones y en la asamblea. Esto es lo que nosotros necesitamos, apoyo. Apoyo para llevar adelante lo que ellos critican todos los días, pero que cuando llega la fecha va solo el 15% a votar. Entonces, necesitamos que asistan, expresen su opinión, hagan valer su opinión. Si ustedes ejercen y eligieron esta profesión, háganla valer. De esto se trata. Nosotros no somos nada más que transmisores de los problemas que ustedes tienen. Esto es lo que queremos, nada más. Perfecto. Bueno, entonces, antes de terminar, pasamos, no sé si el Instagram de Ricardo, que es Cultura Sueca, el de Marie, que es Marie Sema, la lista Unidad también, que creo que es lista.unidad o lista Sí, Unidad. Y CTP-CBA, creo. sí. No, lista.unidad. Lo voy a dejar acá escrito, espera. Dale. Y visita nuestra página listaunidad.com.ar. Exacto. También. Para ver las propuestas y para ver todo. Bueno, Y la verdad que nuestro YouTube también, donde pueden ver videos que tienen que ver con firma digital o con tabulaciones, etcétera, que les pueden servir en el ejercicio profesional día a día, ¿no? uh-huh. Y después, Sí, ahí cualquier día, mi teléfono es público, lo buscan en la lista, en la base de datos de doctores y me llaman, me mandan un WhatsApp. Tanto Mariela como yo estamos a disposición de quien nos necesite para cualquier cosa. Y también tenemos un WhatsApp de la lista, espérate que no me lo acuerdo, lo voy a anotar acá también, espera, 11 25 14 29 87. Ese es un WhatsApp de la lista propiamente dicho, que ahí también nos pueden escribir para hacer consultas de la profesión, etcétera. perfecto. Una última aclaración, Johnny. Sí, Una última aclaración. no hay Nosotros problema. hacemos esto ad honorem. Nosotros solventamos los gastos de toda la campaña de nuestros bolsillos, de la lista Unidad me refiero, y de los que nos acompañan. Nosotros necesitamos ayuda de ustedes para que la gente vaya a votar. Contáctenos, porque acá detrás nuestro no hay nadie. Detrás nuestro no hay dinero, no hay poder, no hay cargos, no hay nada. Hay traductores de a pie, nada más. Perfecto. Bueno, Ricardo, Mari, la verdad fue una charla muy interesante. Esclarecieron muchas cosas para el traductor. Quizás hay alguno que no conozca qué es una asamblea, qué se vota, y que solo va al colegio para legalizar. Así que les agradezco mucho por participar de este Mateando. Posiblemente no sé si tendremos otro Mateando más antes de las elecciones. Me hubiese gustado, me gustaría también tener un Mateando, un debate con personas del oficialismo. Nosotros así, a cualquier debate, a cualquier debate con... Perfecto. No, el debate debería ser con los candidatos, deberían ser los candidatos de una lista Exacto. con los candidatos de otra lista.
no los candidatos, no los miembros del Consejo Directivo que están actualmente en funciones. Un debate mano a mano, ¿no?, con candidatos, que a su vez los candidatos de la lista oficialista hoy son miembros del Consejo Directivo, ¿no?, en funciones. Pero bueno, no estaríamos en desigualdad de condiciones porque ellos sí están ejerciendo cargo público, nosotros no, pero bueno, no con otras personas que tengan ya cargos de 4 años. Pero sí, como dice Ricardo, no hay problema, estamos abiertos al debate. Todo sea por el bien de nuestra profesión, que es lo que en definitiva le interesa a la lista Unidad. Nosotros luchamos por nuestra profesión. Perfecto, excelente. Bueno, entonces damos finalizado por Mateando. La verdad les agradezco un montón, Ricardo y Marie. Te agradecemos a vos por el espacio. Gracias por invitarnos y por tenernos presentes. Te esperamos en la asamblea y en las elecciones, ¿eh? Ahí voy a estar. Lo más probable es que tanto para la asamblea como para las elecciones haga un mateando, pero no va a ser con el mate porque va a ser muy complicado llevar el mate al colegio, pero digamos la previa a la asamblea, ya que por el momento no me han dicho nada o no me han autorizado el tema de filmar la asamblea, si no, con todo gusto haría expondría la asamblea por este medio. Pero más allá de eso, les quería agradecer. Agradezco a todos los que estuvieron viendo el vivo y los que están ahora y los que van a ver este vivo. Va a estar en YouTube, va a estar en el Reel también y lo van a poder ver en cualquier momento. Así que les agradezco y como digo siempre, sigamos mateando. Bueno, Chao, nos vemos. Gracias, muchas gracias.